nuevo episodio de su canal favorito, Fuera del chat. Un canal cristiano, Gaby, que hablamos de la fe sin filtros, sin mentiras. Te hablamos únicamente de Jesús, de aquel que vino a la tierra, dio su vida por mí y por ti. Y pues de eso es lo que hablamos en este episodio. Sin filtros, como tú le dices, ¿verdad? Sin filtros. No hablamos de religión en específico, sino que solamente de alguien que te ama con un amor ágape y que está dispuesto a darlo todo por ti. Y que vino, Gaby, imagínate, mandó a su hijo acá a la tierra a morir. Bueno, esta semana veíamos la película, yo sé que ya está como bien quemada, ¿verdad? Pero veíamos la resurrección y veíamos los episodios de cómo Jesús sufrió, cómo Jesús fue pues maltratado, todas las cosas que él pasó Todo por por nosotros. nosotros. Y lo veíamos el domingo en la iglesia con el pastor y él decía, ¿no los merecemos? No lo merecemos, no merecemos todo lo que él vino, pasó, sufrió. Sí. Imagínate. Y la palabra de Dios dice que a lo suyo vino y los Los suyos suyos no no lo lo recibieron. recibieron. Entonces fuimos, bueno, en ese tiempo fueron tan incrédulos que imagínate, veían la grandeza del Señor en ese momento, veían las sanidades y aún así no creían. Y bueno, creo que ahora pasa eso también, ¿verdad? Porque vemos milagros, vemos personas que son sanadas en cruzadas, en ¿En qué? eventos, en En cruzadas. y aún así somos incrédulos Incrédulos. muchas veces. Sí, Que bueno, Dios se apiade de que nosotros, Dios nos tenga ayude. misericordia. Sí, bueno, pues realmente la finalidad o la visión de fuera del chat es que te desconectes de un mundo digital, que te desconectes de redes sociales, que te desconectes un ratito de este aparato y que te conectes con nosotros, que queremos hablarte de temas interesantes, temas a través de la De Biblia palabra del y la Señor. palabra del Señor. Damos Y gracias esa- a aquellos que que han estado viendo los Sí, episodios. gracias a aquellos también que nos han hecho llamadita, ¿verdad? Llamaditas. De personas que ni siquiera nos esperábamos que estaban viendo este podcast. Les agradecemos. Consejos Sí, y a las todo. personitas que nos están dando sus consejos, porque miren, nosotros no somos Expertas. expertos en ese tema de podcast o en ese tema de escenario para podcast, sino que somos un grupo de jóvenes que solamente Dios puso la visión en nosotros para que podamos hablar de la palabra del Señor y dijimos, bueno, si es de parte de Dios, ¿por qué no? Y hay que intentarlo, aunque no sepamos mucho del tema, pero Dios nos ha ido ayudando y las personitas que sí conocen, ¿verdad? El tema de set y todo eso, pues nos han hecho consejitos ahí que se les agradecemos muchísimo porque también sabemos que lo hacen con amor. Así es, Gaby. Bueno, ¿te parece si entramos en materia Sí, del tema y vamos a hablar de un tema, que la verdad quizás no muchos lo hablamos en voz alta, pero lo hemos pasado. Y cristianos, no, dilo tú. lo hemos pasado. Ajá. Y vamos a hablar sobre el yugo desigual. ¿Qué dice la palabra acerca del yugo desigual, Gaby? Y es un tema bien profundo porque es lo que te decía, a veces no nos, ¿cómo decirte? No lo hablamos. No lo Y no hablamos. siempre nos va a gustar el cristiano que va a la iglesia, que ora, que sabemos que está perseverando, que ve el blanco perfecto que es Cristo. No siempre nos va a gustar él. No, ¿te ha pasado? Me ha pasado. Y más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero vamos a hablar en sí, Gaby, ¿qué es el yugo desigual? Y dice en la palabra del Señor, Gaby, que no nos unamos a yugo desigual. Amén. Y tú ¿Y qué es sabes, lo primero que hacemos? ¡guau! Unirnos A con yugo el yugo desigual. desigual. Y mira, Gaby, ¿sabes qué es un yugo desigual? Dime. Un yugo desigual en esa época lo utilizaban para los bueyes. Ujú. Era como una especie de madera que llevaban eran dos bueyes y lo llevaban como en el lomo del animal.
Y la idea era que el yugo fuera igual, En para la que misma en la misma dirección, dirección. del mismo tamaño, que fuera igual, para que cuando ellos estuvieran trabajando en la tierra, los dos caminaran y trabajaran en el mismo sentido. Porque te imaginas, ponete, están en yugo desigual, una madera es más grande que la otra. Eso va a O tender, un buey es más grande que el otro. ajá, eso va a tender como que de repente cuando estén arando la tierra, no va a No va quedar a tener, igual, exacto, sino que no va a va a quedar tener el como, mismo resultado. ajá, va a quedar, y Ujú. entonces eso es el yugo desigual, imagínate, y la palabra del Señor Lo compara compara. con la vida Sí, de de nosotros, nosotros que los te dice, y te cristianos. dice ese consejo, no te Ujú. unas a yugo desigual, y eso está en Sí, en Corintios, segunda de segunda Corintios de seis Corintios. 14 no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tienen la injusticia y la inequidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Nada. Nada, o sea, no podemos tener unión nosotros con las tinieblas. ¿Y qué es el yugo desigual? Es tiniebla, porque no, o sea, no conoce de Dios, porque no va en el mismo sentido tuyo. Si lo ponemos en ese ámbito, ¿verdad? De nuestra vida espiritual, un yugo desigual es eso, alguien que no está caminando bajo la voluntad de Dios y bajo la visión de Él. Exacto, o que no comparte tu misma fe. Exacto. Por ejemplo, Gaby, y aquí me toca un tema bien personal, Aquí vamos. porque a veces uno puede decir, y yo creo fielmente en el que el Señor cambia, transforma, renueva Sí, y amén. cambia corazones. Que hemos sido testigas. Estábamos Exacto. hablando con una pareja meses atrás, no semanas atrás, Ujú. que nos decían que ella no conocía de Dios y que a través de él, pues ella vino a los caminos de Dios. Hay excepciones en las que sí, o sea, Dios trabaja en ellos y sí, como hace esa transformación, pero hay en ocasiones que Que no. no, exacto. Y te imaginas, o sea, de repente vos estás o te unís con una persona que no ora, que de repente no cree en las cosas que vos crees, eso te Sí. va a empezar a ir como, ya no vas a ser vos, porque por pena puedes ocultar tu fe, ocultar ciertas cosas que vos haces para que la otra persona se sienta cómoda al estando Dejas contigo. de ser vos, o sea, dejas de ser vos, dejas de hacer algunas cosas que a vos, que, o sea, que a ti te gustan por complacer a la otra persona. Y mira, ya dijiste, pues vamos a entrar en algo bien personal, A ver, a ver. testimonios. Mira, a mí me pasó una vez, que yo empecé a andar con una persona que no, sí conocía de Dios, sí era creyente, pero no era de la misma religión. Y ahí Mm. vamos en otro tema que también es un poquito difícil, porque yo decía, yo estaba en ese plan, vea, él conoce de Dios, él asiste a la congregación a la que él va, pero no compartía o sea, lo mismo, pues imagínate, yo iba a la iglesia por mi lado, él iba a su iglesia por su otro lado, porque no era la misma, o sea, ay, bien complicado, pues Sí. uno no se entiende en la misma, o sea, no están conectados en lo mismo. No es como que la persona sea, ¿verdad?, de tu misma de religión, que conecte, que tengan la misma visión, que van juntos a la iglesia, pueden hablar de temas que los conectan, entonces siento que, o sea, es más bonito, Sí, pues. la verdad, y mira, como te decía al inicio, hablar de algo bien personal. Por ejemplo, mi esposo. Mi esposo sí creía, mi esposo sí tenía ese temor en el Señor, pero él no era igual de mi misma religión. Ujú. Entonces, Pero se congregaba. sí, cuando éramos novios, pero no, o sea, él se congregaba en otra iglesia que no era de la misma doctrina a la que Doctrina, yo voy, ajá. pero él sí creía en Dios y él era una persona con su corazón muy abierto a las cosas del Señor. Pero, y aquí, o sea, aquí puede pasar que uno dice, ay, pero es que él me trata bien, pero es que él me cuida, él sí es la persona indicada, pero no comparte tu visión o tu misión acá en la tierra. Entonces, en lo personal te lo digo, fue muy difícil al inicio. Nos casamos, yo sabía que éramos yugo desigual en ese momento, pero nos casamos y la verdad que yo he podido ver cómo el Señor transforma, cambia, renueva y cómo el Señor puso en él el deseo de volvernos un yugo igual. Igual.
y empezar a hacer nuestros devocionales en pareja, de empezar a leer la Biblia, de empezar a congregarnos juntos, de empezar a servir con niños, de repente él va a traer los niños y todo eso y yo voy con él. Entonces, Dios sí puede cambiar, Dios sí puede Claro. transformar, pero a esto voy. Pasas un inicio Sí, un difícil, proceso, sí, que el Señor no quiere que lo pases, exacto. que Dios no quiere que pases esa etapa difícil Ujú, por estar con una persona en yugo desigual. ujú. Y ese es el punto que yo quiero llegar. Y a veces, Gaby, seamos realistas, no siempre te gusta el chico que va a la iglesia, como lo hablábamos al inicio, el chico que está perseverando, el chico que está en la iglesia, el que sirve. Te gusta aquel que no lo hace. O sea, esto no te vuelve a alguien malo o no. Son cosas que nos pasan a los seres humanos o a las O chicas a o a los chicos veces es cristianos. que mira, Fafi, eso pasa muchas veces cuando no estás bien espiritualmente, porque te dejas llevar por las emociones y no por la voluntad de Dios. Te dejas llevar por lo que ven tus ojos y no por la voluntad de Dios. Entonces, ahí también vamos como que como en una balanza, ¿verdad? Que cuando no estamos bien espiritualmente, tomamos decisiones que no vienen de parte de Dios. Pero vamos a entrar en algo, Gaby, y me ha pasado porque me lo han dicho chicas de la iglesia y me dicen, pero es que a En, veces, en la iglesia no hay. no es ese punto, sino que hay chicos en la iglesia que aparentan ser yugo igual y no Y son no yugo son, igual. sí. Están dentro de la iglesia, pero su comportamiento no es el de un chico que va a ser un yugo igual. Entonces, vamos a este punto. Me dicen, pero es que mira, en la calle encontramos a alguien que nos va a respetar, que nos cuida, que nos escucha, que nos trata bien, que no nos hace daño con infidelidades y en la iglesia encontramos chicos que de repente quieren tratarnos mal y todo eso. Entonces, llegamos a un punto Ujú. en la cual, ok, ¿Qué está que está en la pasando? iglesia igual Sí. mira, como dice su palabra, en la iglesia va a estar el trigo y va a estar la cizaña, van a Ujú. crecer al mismo lado, es Juntas. necesario que crezcan juntos. Y vamos ahí al punto que tú acabas de decir, si tú estás bien con el Señor, si tu comunión con Él está como súper cercana, tú vas a lograr identificar que aunque esté en la iglesia, no va a ser un yugo igual. Sí. ¿Y cuál es la desventaja o el problema de no estar con una persona que yugo igual, Gaby? Es que de repente no va a entender por qué tú quieres esperar hasta el Ujú. matrimonio. No va a Exacto. entender por qué tú quieres orar o no va a entender el por qué es necesario tener un devocional como pareja. No va a entender la importancia del servir en un ministerio. No lo va a O sea, entender. te va a estancar en tu crecimiento espiritual. Y eso es lo que tú decías, Fafi. Hay dentro de la iglesia personas que son, ¿cómo es? Yugo Yugo desigual desigual. también. Pero para eso uno tiene que pedirle discernimiento a Dios, porque tanto en la iglesia como fuera de la iglesia nos vamos a encontrar personas que son yugo desigual, pero por eso uno como persona tiene que estar, o sea, bien con Dios para pedirle a Él inteligencia y sabiduría como el rey Salomón. Exacto. Aunque el rey Salomón vea después se equivocó, Pero pero la igual, tuvo. o sea, la tuvo. Sí, y mira, Gaby, cuando vos te unís a un yugo igual, cuando los dos tienen esa misma visión, cuando los dos trabajan por esa salvación, mira, lo más importante que tenés que hacer cuando tenés a una persona no es que te ame más a ti, es que ame más a A Dios. Dios, Cuando porque esta si persona ama a Dios, te va a te amar va a a amar a ti. ti, Si te va a respeta a respetar. Dios, te va a respetar a ti. Entonces, eso Exacto. tenés que fijarte. Y me ha pasado de repente, me han dicho, pero es que mira, él no se congrega, no cree, pero no se mete. No nos afecta porque él me da mi espacio, yo le doy su espacio, entonces Pero no es hay que va a problema. llegar el punto en el que sí van a tener problemas por eso. Y vamos al inicio cuando yo empecé mi relación. Mira, mi Exacto. esposo no era de las personas que me decían, no lo hagas, ¿por qué? Que no Ujú. sé qué, que no Sí, sé él cuándo. súper tranquilo, él Sí, no se metía ni nada, pero pero yo ya, como esposa me sentía ajá, mal un domingo, irme todo el domingo a la iglesia y él aquí, cuando lo él, desatendías a él, ajá, exacto. entonces, No es como decir, vaya, todos el domingo a la iglesia nos vamos juntos y servimos juntos y todo ya, o sea,
cuesta un poquito más. Tranquilidad. Bueno, estamos Exacto. en un proyecto que es un proyecto del distrito donde vamos a comunidades, esto y lo otro, y es todo un día, todo el Todo el sábado. sábado. Entonces es bien diferente, se siente feo como pareja, como esposa, que son los días en los que pueden pasar como familia y tú te vas por tu lado y él por su lado por no ser un yugo igual. Sí. Entonces, ahora que sí él ya entiende que él sí ya Dios transformó esa parte de su vida, se podría decir así, y vamos todos, mi hijo, él y yo, se siente una gratitud, Ujú. es tan bonito, ¿me Es todo entiendes? Ajá, diferente. entonces, pero si no estás con una persona que comparte tu visión o tu fe, va a ser muy difícil que eso pase. Sí, Ujú. Dios lo puede cambiar, Ujú. pero va a pasar un proceso de Sí, sufrimiento que no te exacto. va a Y gustar. sabes, en eso también tenés que ser maduro espiritualmente, porque tú pasaste un proceso en el que no te Ujú, hundiste. ujú. Vos seguías adelante, vos seguías orando por eso y vos sabías y vos decías, declarabas con tu boca, mi casa y yo serviremos a Jehová. Así Entonces, es. pero cuando las personas no están maduras espiritualmente y se unen con el yugo desigual, este yugo desigual lo que hace es hundirlas. Dejan de orar, dejan de asistir a la iglesia porque el esposo se enoja, porque el novio no quiere que asistan a la iglesia, porque el novio no quiere que sirvan, entonces, o porque la novia no quiere que sirvan. Entonces, ahí ya es como que uno, ¿verdad? Tiene que, sí, estar bien espiritualmente y maduros espiritualmente para poder avanzar. Si es Sí. que te unís al yugo desigual, como en tu Que caso, lo recomendable es es que no te no. unas a un yugo desigual, no lo Ujú. hagas porque está en la palabra del Señor, porque su palabra dice, no te unas. ¿Qué tiene que ver la oscuridad con la luz? ¿Qué tiene que ver Exacto. el día con la noche? Nada. Nada. Entonces no lo hagas, si podés no hacerlo, no lo No, hagas. no Y pases por ese no pases por proceso ese si no proceso, es porque puedes salir necesario. un poquito lastimado. Entonces, y si se vuelve un lío, Gaby, cuando el chico no cristiano te trata mejor, te cuida, te hace sentir bien Ujú. y decís de repente, no, es que no, Estoy bien. sí, no va a la iglesia, pero me hace reír, pero es que él es lindo conmigo y ahí ya Sí, estamos en pero un solo lío, es solo es una en ilusión. una ilusión, solo es el momento de la relación, el enamoramiento que te trata bonito, pero si no conoce de Dios, y te lo digo por experiencia, sí, ay, me trata bonito, me dice que me ama, me regala flores, me lleva aquí, me lleva allá, me consiente, me trata lindo, pero llega en el punto en el que no conoce de Dios, llega otra persona a su vida, te es infiel, te empieza a faltar el respeto porque no, como te digo, no conoce de Dios, no sabe qué es el amor para Dios. Entonces llega el punto en el que te va a dañar, de una u otra manera te va a dañar. Y en mi caso, fíjate, Fafi, que yo estaba en un yugo desigual. Yo estuve en ese por bastante tiempo en una relación de yugo desigual en la que Dios ya me había elegido a mí desde que estaba el vientre de mi madre. Él nos ha elegido a cada uno de nosotros desde que estamos en el vientre y no se olvida del propósito que Él tiene para con nosotros, para nuestras vidas. Y Él va a utilizar a esas personas de yugo desigual para que te hagan daño, a veces para que tú te acerques a Él. Así fue en mi caso. A mí esa persona, yo decía, ay, no, nunca me va a hacer daño, que no sé qué. Me hizo daño y a raíz de eso, yo empecé ya nuevamente a tener una relación con Dios y ya volví a conectarme con Él, pero tuve que pasar un proceso, tuve que pasar un sufrimiento para yo regresar a los caminos del Señor, porque yo llegué al yugo desigual, empecé una relación con el yugo desigual y yo decía, ay, él va a cambiar por mí, es mentira, esa persona me alejó por completo, yo dejé de, bueno, ya estaba tiempo de que no asistía a la iglesia, pero me hundió más. Entonces, de una u otra manera siempre te va a alejar de Dios y te va a estancar en tu vida espiritual. Sí, totalmente. Y sabes qué, algo que es cierto, que yo lo estaba leyendo, que cuando andas con yugo desigual, empezás a ocultar cosas de Lo tu que fe sos. por temor a no tener esa paz en la relación, porque Ujú. como él no lo comparte,
es como que ¿para qué se lo voy a decir? Y no lo ven necesario. Imagínate, o sea, y bueno, yo conocí una pareja de esposos donde ella me decía, es que mire, yo oraba por él y él oraba por mí y el Qué Señor los unió de una bonito. manera tan especial y ahora puedes ver cómo ellos tienen una relación tan bonita, sirven juntos, son un matrimonio que aún no tienen hijos, pero se nota la paz, se ve reflejado Jesús en ellos, en ese matrimonio, y eso pasa cuando Jesús es el centro de una Amén. relación. Amén. Y qué bonito, Fafi, es ver una pareja así, que se Sí. refleja Jesús en medio de su relación. Y no solo para apariencia, porque hay muchas que sí son solo apariencia. Cuando llegan a la casa es todo un Empieza todo. desorden, sí, total. Entonces, pero hay relaciones de que sí, o Sí. sea, que dentro de la casa y fuera de la casa reflejan que está Jesús, que Jesús es el centro de la relación. Señora, apiádate de mí. Y No te mira, olvides de mí. y ahora, ¿qué hacer si tú estás en un yugo desigual? Esto no es para juzgarte, ni No, para señalarte, ni para decirte, no. mira, porque lo estás haciendo, pero sí para que te sentes, Que respires, analices. analices y evalúes Ujú, cómo te ves de aquí a tantos años con esta persona. sí. Si esta persona te va a ayudar a crecer espiritualmente Ujú. o lo que va a hacer es menguar tu relación o tu comunión con O el si Señor. quieres pasar un proceso difícil en tu vida espiritual, de que estás sirviendo, pero con Un eso yugo ahí, con yugo desigual. desigual. Porque yo conozco muchas hermanas y que son personas que sus esposos no están en la iglesia y siguen perseverando, pero es más difícil. Entonces, como vos decías, Decías. como tú lo decías al inicio, o sea, es un poquito más difícil, sí se puede, pero es más difícil. Pero, ¿qué podemos hacer cuando ya estás dentro de ese yugo desigual, Fafi? Mira, mi consejo es que ores con claridad, que Ujú. ores con claridad y le digas al Señor, Señor, aquí o no aquí. Y miren, la Gaby tiene testimonio Dios fiel y mío, verdadero, donde ella le pidió al Señor y le dijo, Señor, bueno, contalo tú, te toca a ti, si eso es tuyo. no, sí, la verdad que cuando uno está en yugo desigual, llega en el punto en el que tú te das cuenta que esa relación no, o sea, no vas a seguir avanzando en tu vida espiritual. Entonces yo en mi vida llegué a ese punto. Yo me di cuenta que en esa relación no iba a seguir avanzando, que estaba estancada. Entonces yo le dije al Señor, yo lo analicé, había dejado de orar, yo había dejado de asistir a la iglesia por estar en ese yugo desigual, pero llegué en el punto en que yo analicé, yo dije, yo estoy mal aquí, yo estoy mal. Y le dije, es que miren, Dios es tan lindo porque Dios contesta, Dios te ayuda, Dios te saca de lugares donde pensabas que no ibas a salir. Le dije al Señor una noche. Y no fue una oración así larga ni nada, sino que solo le dije, Señor, estaba yo en mi cama antes de dormirme y le dije, te pido que me muestres algo que yo pueda ver con mis propios ojos que esa persona no es para mí, no es para mí. Y eso fue todo. Si no es tu voluntad, aléjala, pero yo necesito ver. Entonces, Te arrepentiste después de tus palabras, no, ¿no? no me arrepiento. Sí dolió, pero no me Sí, arrepiento. Entonces, sí, miren, justo a los 3 días que yo había hecho esa esa oración. oración, perdón, vi con mis propios ojos al yugo desigual con otra persona. Entonces, Dios ahí me mostró y fue de película, fue de serie de Yo me acuerdo. Netflix y todo, porque yo lo vi y, o Sí. sea, él me vio a mí, no es para que él me o sea, me diga, no, no era yo o algo así, Sí, sino tú que lo quedamos vistes. así frente a frente. Él estaba con la otra chica y puso una cara como que Me había visto a saber a qué imagino. cosa, ¿verdad? Entonces,
yo pues ahí entendí, en ese mismo momento que estaba pasando esa situación, entendí que era la respuesta que Dios me estaba dando. Sí me dolió, te llamé a ti Yo estaba en porque la eso es... casa de mi mamá. No, Sí, no, estabas en tu casa ya, yo estabas había en tu casa, llegado, que nos habías... fuimos a tu cuarto. Oh, Ajá. sí. Miren, a mí me temblaba todo el cuerpo y yo me sentía mal porque obviamente uno es ser humano, Sí, ¿verdad? Uno quiere, uno ama, pero cuando no es la voluntad de Dios y tú le pedís a Él que te abra los ojos, que te dé discernimiento para entender que no es ahí, Dios te ayuda, Dios te saca. Y desde entonces, pues ahí uno ya tiene como que más cuidado. Uno dice, no, esta persona ya va viendo cualidades y lo primero que yo hago es preguntarle a Dios. E igual, después de eso, porque eso ya hace varios añitos que me pasó, pero ya uno como que es más cuidadoso y ya empieza como que a decir al Señor, vea, antes de tomar una decisión, aunque también uno falla, porque uno se equivoca, vuelve a caer, pero ya es con más cautela, más cautela, precaución. exacto. Sí, Pero ya, por ejemplo, en este momento de mi vida, yo sí ya no estoy así como que ustedes me dicen, vea, Gaby, ¿cuándo vas la a dejó el tener tren una en la dirección. relación o algo así? Pero es porque yo le pido a Dios que ya no quiero equivocarme, Sí, ya no quiero cometer esos errores en mi vida y que cuando llegue una persona a mi vida sea porque es la voluntad de Él. Y también, ya creo que estoy hablando mucho, pero es que Dios me está dando muchas ideas ahorita. dale. También eso que dicen de que Dios te va a poner a alguien, o sea, que Dios ya tiene la persona Ah, preparada para ti, yo no creo en eso. Sí, obvio. yo creo que Él te da el discernimiento a ti Para para que tú entender puedas quién es. escoger a esa persona. Él te da el discernimiento a ti para que vayas viendo a esta área y esta área y hagas una balanza, si esa persona te conviene o no, si esa persona tiene una relación estable con Dios o no, o solamente es apariencia. Entonces, pero bueno, ya, ya me emocioné. Sí, no, súper bien. Y sabes que, bueno, estábamos hablando que si de repente tú estás pasando por eso, que tú estás en una relación de yugo desigual, ¿cuáles son nuestros consejos? Y es que ¿Qué hora ores es? claramente con el Señor, Sí, que le digas si es su voluntad, que no forces nada, no no forces forces. nada, hacerlo todo Mm, con calma, con cautela, esperando y confiar en el Señor, decirle, sí, Señor, si es tu voluntad, si es tu plan, que nosotros estemos juntos, pues que las cosas se vayan dando y que tú me lo muestres. orar por claridad. Por claridad, Para que exacto. Dios abra tus ojos, para que Dios pues te haga entender que esa no es la persona y para que también te dé fortaleza, porque cuando uno se aleja de una persona que ama, porque cuando tú estás con alguien es porque amas a esa persona, es porque tú le llegas a tener un aprecio. Entonces, no es fácil salir de una relación de No. yugo Y desigual. mira, Gaby, el estar en yugo igual en un matrimonio, en un noviazgo, no quiere decir que va a ser un matrimonio o un noviazgo perfecto. No, Todos los matrimonios tienen altos y bajos, todos los noviazgos igual, pero es la diferencia de estar con una persona que comparte tu misma visión, que saben que si doblando rodillas juntos amén. las cosas se pueden solucionar, que Ujú. hablando con el Señor, que leyendo su palabra, recibiendo sus consejos, todo puede salir bien. Sí, En cambio, si tú estás con una persona de yugo desigual, si tú le dices, mira, oremos por nuestra relación, pidámosle al Señor que nos dé el discernimiento, no te va a entender ¿y y para no lo va a qué? hacer. ¿Por qué? Si vos sos Exacto. capaz. Entonces, es por eso que queríamos hablarte de este tema esta noche. Y si has llegado hasta este momento, Gaby, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si de repente conoces a alguien, compártele sobre este tema de yugo desigual. Y como te decimos, si estás en yugo desigual, no queremos juzgarte, queremos que te No, sientes, analices y pienses si debes o no continuar, ¿sí? Y nada, pues ya estamos llegando al final, Gaby, de un nuevo episodio en la cual el Señor ha sido bueno Dios ha y no sido dudamos bueno, que Él va a seguir siendo siempre bueno. bueno, por siempre bueno. Le Así es que damos, gracias, ¿no? Por sí, estarnos viendo. gracias a cada uno de ustedes nuevamente por llegar hasta acá, este episodio donde hablamos un tema diferente a los demás, pero esperamos que les haya gustado, que si
¿Ustedes en algún momento han pasado por este proceso del yugo desigual? Que nos comenten ahí su testimonio, cómo hicieron para salir de este yugo desigual o cómo Dios abrió sus ojos espirituales para saber que no era la persona indicada. Así es, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchos besos, que el Señor les bendiga, les llene de bendiciones y que todos los anhelos y deseos de su corazón se cumplan tal y como el Señor tiene planeado para ustedes. Amén. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Fuera del Chat. También suscribirse acá en nuestro canal de YouTube para que estén pendientes cada vez que les subimos un nuevo episodio cada lunes a las 6 de la tarde. Así es que bendiciones. Bye bye.